A principios de siglo, la población constaba de unas decenas de miles de judíos y cerca de medio millón de árabes. Los judíos no eran agricultores. En su mayoría eran ultraortodoxos que vivían gracias a los donativos del extranjero, o eran comerciantes que tenían pequeños negocios, nada más. Había una pequeña comunidad religiosa muy practicante, principalmente en Jerusalén, y en otros sitios como en Hebrón y Safed. Sin lugar a dudas, las relaciones entre los judíos y los árabes eran buenas. Por ejemplo, era habitual que se vendieran tierras y casas entre ellos. Aquello no planteaba ningún problema. Mis padres, cuando vivían en Jaffa, tenían muchos amigos entre la población judía de la Palestina bajo mandato británico. Era algo natural por aquel entonces, no tenía nada de raro. Creo que no hay ninguna razón para negarlo. Es evidente que los judíos habían vivido en esta tierra. Indudablemente existía aquí una cultura judía. Los pogromos en Rusia aceleran la inmigración masiva de los judíos, principalmente a Estados Unidos. Un puñado de jóvenes estudiantes sionistas procedentes de Ucrania decide instalarse en Palestina. Llega un pequeño grupo y compra una parcela en Rishon LeZion. Y allí deciden instalarse. Una de las cosas más extrañas es que ya desde un principio los judíos dicen: es nuestro país. Y los árabes lo oyen. De hecho, la llegada del primer judío es el preámbulo del conflicto árabe-israelí. En este sentido, podemos decir que el germen del conflicto está presente desde el comienzo. Unos jóvenes idealistas vinieron aquí a trabajar la tierra y se dijeron: vamos a crear una colonia modelo en Israel. Hay textos de 1907 y 8 que dicen: esa historia es un gigantesco proyecto para desalojarnos de nuestro país. Las condiciones de trabajo tan duras en este país, en lugares donde estaban lejos de todo, los condujo a buscarse un modus vivendi en el que todo se pusiera en común. Y así fue como nació el primer kibutz. El primer kibutz o aldea colectivista lo crean en Palestina en 1909 unos jóvenes idealistas emigrados de Europa deseosos de tomar parte en la creación de un nuevo Estado con un nuevo estilo de vida. Mi abuelo trabajaba en el barro, desecando pantanos. Mi abuela partía piedras con un mazo. Vivieron en una tienda de campaña durante 5 años. Para el conjunto del mundo occidental, las tierras de Palestina están abandonadas, casi deshabitadas. Es un país desolado hecho de desiertos y pantanos. Seguro que conocen el popular dicho: era una novia hermosa, pero ya estaba casada. Pero ellos no eran capaces de admitir esa verdad. Así que se inventaron un famoso eslogan para justificar y dar legitimidad a su proyecto de instalarse en el territorio de la población local. Y era lo que iban diciendo por el mundo: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Era una mentira descarada. Contaban que habían transformado esa tierra en un paraíso. Era un sitio totalmente desértico, pero menos mal que llegamos nosotros. Ese era el discurso. Pero ese relato del territorio desértico se remonta al siglo XIX, al periodo en el que las potencias europeas ya empezaron a describir la Tierra Santa como una tierra devastada, a la que había que resucitar como fuese. Los musulmanes no eran recelosos antes de la creación del movimiento sionista. No sospechaban que un día esa relación entre judíos y árabes se pudiera transformar en algo que le costaría tan caro al pueblo palestino. La colonización judía es, en parte, responsable del deterioro de las relaciones entre judíos y árabes. Y es que desde un principio se decidió
que no se iba a utilizar mano de obra local árabe. Impulsados por el movimiento sionista, cada vez son más los judíos que se compran tierras en Palestina. Entre 1908 y 1913 se crean 11 nuevas colonias judías. Aparecen entonces las primeras muestras de oposición al movimiento sionista. Algunos árabes protestan contra la venta de tierras a los judíos. Todas las personalidades árabes palestinas han vendido tierras a los judíos. Tenemos esas actas de venta. Nuestras relaciones cambiaron. La gente notó que había un problema. ¿Cómo puede un árabe convivir en paz con alguien que llega y compra una tierra, pero quiere crear un país judío? No un país judío y árabe, un país judío. Las tensiones aumentaron progresivamente. Se acrecentaron debido a las olas sucesivas de inmigrantes. Fue entonces cuando los árabes empezaron a notar que el país se les estaba yendo de las manos. La Primera Guerra Mundial trastocará la geografía de Oriente Medio. El Imperio Otomano es desmantelado por los tratados de paz. A excepción de Turquía, Oriente Medio es ahora administrado por las potencias occidentales. Los acuerdos secretos Sykes-Picot entre Francia y Reino Unido atribuyen Palestina a los británicos. Los británicos hicieron todo lo posible por dotar de un Estado a los judíos en Palestina, por no hablar de la Declaración Balfour, que prometía esa tierra a los judíos. Para garantizar una presencia occidental, en noviembre de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Arthur James Balfour, le dirige una carta abierta al líder del movimiento sionista, Lord Lionel Walter Rothschild. Escribe: el gobierno de Su Majestad vería con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y pondrá todo su empeño en facilitar la realización de ese objetivo, dejando bien claro que no hará nada por vulnerar los derechos de los colectivos no judíos que residen en Palestina. La Declaración Balfour de 1917 es la declaración de un colonialista que le hace a alguien un regalo que no le pertenece. En 1917, en el momento en que el gobierno británico adoptó el proyecto sionista de fundar una patria nacional para los judíos en Palestina, los palestinos representaban el 98% de la población. La cifra más fiable se remonta a 1919, cuando los ingleses tomaron posesión del lugar. Por primera vez, efectuaron un censo de población muy serio. El resultado es que en 1919 hay 700.000 árabes y 70.000 judíos. Desde un principio, los británicos tienen una conciencia aguda del hecho de que, para poder quedarse más tiempo, tienen que dividir. El primer acto de partición es un acto de perversión absoluta. Ya en el primer censo que hacen los británicos, crean unas categorías que no existen en los censos. Crean una categoría de judío y crean una categoría de árabe. Y esa fue siempre su idea. Dicho de otro modo, su idea es: hagamos que se peleen entre ellos y así seremos eternamente los árbitros del juego. Con el ascenso del nacionalismo árabe, las primeras manifestaciones antijudías se producen en marzo y abril de 1920 en Jerusalén y en mayo de 1921 en Jaffa y Tel Aviv. Se saldan con más de 50 muertos. El ministro de las colonias, Winston Churchill, acude para investigar los hechos y publica un libro blanco para clarificar la postura británica sobre Palestina. La Sociedad de las Naciones atribuye a Gran Bretaña preparar la creación de un hogar nacional judío. Entre 1924 y 28, más de 60.000 judíos llegan a Palestina. En agosto de 1929 estallan las protestas entre musulmanes y judíos en torno al acceso al Muro de las Lamentaciones. 2 días más tarde comienzan los rumores de un ataque judío inminente contra la mezquita de Al-Aqsa. Las agresiones árabes a los judíos empiezan en la ciudad vieja de Jerusalén antes de propagarse por toda Palestina. 67 judíos, entre ellos mujeres y niños, son asesinados en Hebrón.
Otra masacre se produce en Safed, donde mueren 18 judíos. Durante una semana de enfrentamientos, 133 judíos mueren a manos de los árabes. Un informe británico precisa, son manifestaciones locales de animosidad y hostilidad de los árabes hacia los judíos que se derivan de la no realización de sus aspiraciones políticas y nacionales. El partido nazi llega al poder en 1933. Comienza la persecución de los judíos en Alemania y Austria. En 1933, Adolf Hitler y su ministro de propaganda Joseph Goebbels organizan el boicot a los comercios de los judíos. La agencia judía firma un acuerdo con el Ministerio de Economía del Tercer Reich que permite a los judíos alemanes emigrar a Palestina si abandonan la mayor parte de sus pertenencias antes de irse. Entre 1933 y 39, la llegada de decenas de miles de inmigrantes impulsa la economía. Es una emigración de intelectuales, científicos, arquitectos, artistas. Se crean numerosas empresas. La población de Tel Aviv, creada en 1909, se ha triplicado y cuenta con 150.000 habitantes. La población se agolpa en las playas y en los sitios de moda. Ayer, en la esquina entre las calles Allenby y Bialik, se inauguró un elegante café digno de las mayores capitales europeas. Escriben en el periódico Haaretz. En 1935, David Ben-Gurión es nombrado presidente de la Agencia Judía. Llegó a Palestina en 1906 con 20 años desde una pequeña ciudad polaca para participar en la creación del nuevo Estado. Quería ya mismo un país para los judíos, pero sus amigos entendieron que iba a llevar su tiempo.